Hola chicos, hoy vamos a ver el trabajo práctico de microscopía correspondiente a la segunda parte de gineco, y lo que vamos a ver sobre todo en este trabajo práctico va a ser la microscopía del ovario. Entonces, para recordar, acá hacemos la presentación de una pieza macroscópica de un espécimen de ovario, en el cual observamos una resección completa de un ovario que está cortado transversalmente y en el cual vamos a observar hacia la parte superior de la figura un cuerpo lúteo. Si ustedes recuerdan, el cuerpo lúteo es un cuerpo productor de hormonas y por lo tanto, al ser hormonas esteroideas, tiene esta coloración amarilla que es característica. En la parte inferior vemos el parénquima ovárico compuesto por una corteza en la cual observamos folículos en diferentes estadios de maduración y la médula del ovario. También tenemos algunos ejemplos de cuerpos blancos o cuerpos albicans que son secundarios al proceso ovulatorio y secundarios sobre todo a la degeneración de un cuerpo amarillo. Bueno, si vamos a la microscopía, hacia la derecha de la imagen tenemos la superficie del ovario que está revestido por este epitelio de tipo mesotelial, que es un epitelio de origen mülleriano que reviste toda la superficie ovárica. Yendo más hacia el interior de la corteza del ovario, vamos a observar los folículos primordiales. Esto probablemente corresponda a folículos que están todavía sin un estímulo para la ovulación. Bueno, en esta imagen nuevamente tenemos a mayor aumento este epitelio de revestimiento de la superficie ovárica. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque justamente cuando hablamos de patología tumoral del ovario, vamos a ver que el origen principal de los tumores ováricos, los principales tumores ováricos, los más frecuentes, justamente se van a originar en este epitelio de revestimiento del parénquima ovárico. Y como les decía en la otra diapositiva, es un epitelio cúbico bajo que reviste toda la estructura del ovario y que es de origen mülleriano. Bueno, y como decíamos, siguiendo la histología normal del ovario, como señalábamos en la macroscopía, acá tenemos la imagen microscópica de un cuerpo albicans. Recuerden que estos son como cicatrices secundarias a la formación de un cuerpo amarillo, sobre todo los cuerpos amarillos del embarazo, que tienen una función hormonal muy importante en la primera etapa del embarazo. Son los que van a producir el sostén hormonal hasta que este rol lo va a desempeñar la placenta. Y bueno, secundariamente a esto queda dentro del parénquima ovárico esta especie de cicatriz blanquecina y fibrosa que da como resultado la formación del cuerpo amarillo. En esta imagen tenemos la otra estructura fundamental de la corteza ovárica, que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Las hormonas que secreta son hormonas esteroideas, por lo tanto tiene esta característica de células de un citoplasma amplio, pálido, rosado o claro pálido y con un núcleo central. Y bueno, otras imágenes que podemos observar son las estructuras foliculares en diferentes estadios de maduración. Bueno, en este caso ya estamos en presentación de un caso patológico en el cual nosotros podemos observar una resección de una masa ovárica. Es una resección completa. Si ustedes prestan atención, es una tumoración de un tamaño considerable que tiene una superficie lobulada, es polilobulada, ya que hay más de una estructura que conforma esta tumoración.
La superficie externa va a ser lisa y brillante y tiene áreas hemorrágicas y áreas congestivas. Obviamente acá es muy importante evaluar la superficie, si se trata de una superficie indemne o si la pieza de resección ya se encuentra rota, y esto es importante a la hora de informar al cirujano porque puede tener su correlato en la diseminación a nivel peritoneal si esa cápsula del tumor ovárico se haya roto. En este caso la cápsula está indemne y eso también hay que informarlo. Obviamente también va a ser importante ver la superficie de corte de esta neoplasia para ver las características, si es sólida, si es quística y si tiene área sólido-quística, si hay necrosis. Todo eso suma y ayuda a llegar al diagnóstico anatomopatológico. Bueno, como decíamos antes, acá tenemos la misma formación tumoral, pero ya se ha hemiseccionado. Entonces, es importante evaluar las características internas de ese tumor. En este caso estamos en presencia de un tumor que, como lo veíamos ya en la superficie externa, es lobulado, pero acá el dato que es muy importante es que es un tumor de características sólidas. Es completamente sólido, tiene áreas con diferentes aspectos, hay áreas más blanquecinas, uniformes, probablemente sean de una consistencia duroelástica, y hay áreas de aspecto más hemorrágico y probablemente estas áreas estén más reblandecidas. Al estar en presencia de una tumoración sólida, uno ya tiene que pensar que podría tratarse de una neoplasia maligna, sobre todo al evaluar las características macroscópicas y ver que, si bien hay tumores sólidos que son benignos, en este caso hay áreas muy diferentes en cuanto a que sugieren sectores de necrosis. Y también hay que tener presente que la mayoría de los tumores de origen del epitelio superficial tienen en general áreas quísticas, y en este caso no tenemos ningún área quística. Por lo tanto, tendríamos que orientarnos ya hacia otro tipo de diagnóstico. Bueno, acá tenemos la imagen histológica y nos tiene que llamar la atención la presencia de estas células proliferantes, que son células con un citoplasma amplio, de coloración eosinófila, tienen núcleos grandes, en sectores hay nucleolos evidentes, y es importante también que estas células se van a disponer fundamentalmente formando nódulos, formando cordones, y hay un estroma interviniente en el medio de estos nódulos que muestra como característica un infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario. Esta imagen es característica de este tipo tumoral, y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos los tumores de testículo, es idéntico a otro tumor testicular, que es el seminoma. Entonces, en este caso, con esta imagen histológica, estamos en presencia de la contrapartida ovárica del seminoma, que es el disgerminoma. La imagen histológica es igual, células poligonales, con citoplasma abundante a moderado, con núcleos algunos pleomórficos, hay mitosis y sobre todo la presencia de tabiques fibrosos en los que predomina un infiltrado linfocitario de tipo crónico. Otra imagen a mayor aumento para mostrar justamente el pleomorfismo nuclear, estos lóbulos tumorales, y nuevamente resalta de manera importante este otro componente tumoral que es constante, que es la presencia de un infiltrado inflamatorio linfocitario dentro de estos septos fibrosos que delimitan los nódulos tumorales. Como ustedes saben, el digerminoma es un tumor que tiene su origen en las células germinales y es uno de los tumores más frecuentes junto con el teratoma dentro de los tumores de origen de células germinales. El más frecuente es el teratoma y en segundo lugar tenemos al disgerminoma.
Entonces acá tenemos a mayor aumento una imagen de estas células que tienen núcleos pleomórficos, hay algunas figuras de mitosis. Recuerden entonces que el disgerminoma es un tumor que tiene su origen en las células germinales primitivas, que se va a dar en mujeres jóvenes alrededor de la tercera década de la vida, y que es un tumor maligno, por lo tanto, si bien en general tiene un pronóstico favorable, puede incluso metastatizar y dar recurrencias locales. Un dato también a sumar es que estos tumores en general no presentan secreción hormonal y por lo tanto no tienen marcadores tumorales específicos, y para realizar diagnóstico diferencial a veces pueden emplearse técnicas de inmunohistoquímica y este tumor, igual que el seminoma testicular, va a ser positivo para la técnica de CD117 o CKIT. Bueno, acá pasamos a otro caso en el cual observamos también una resección completa de una formación tumoral comprometiendo el ovario. Nuevamente, el tumor es polilobulado, tiene una superficie externa lisa, con vasos turgentes, vasos marcados. No se observa efracción de la superficie capsular, recuerden que eso es muy importante de evaluar en los tumores ováricos, y tiene algunas áreas de hemorragia. Por supuesto, para poder hacer alguna correlación acerca del probable origen de esta neoplasia, vamos a tener que observar, como decíamos antes, el corte del tumor y la superficie interna para evaluar si se trata de un tumor sólido o de un tumor quístico. Otro dato que es importante a tener en cuenta en las neoplasias del ovario es la presencia o no de tumores bilaterales. Hay algunas neoplasias que muy frecuentemente se presentan de manera bilateral. Es otro dato que siempre el patólogo debe consultar con el ginecólogo. Acá entonces observamos el tumor que teníamos en la diapositiva anterior. Ya se ha realizado el corte transversal, entonces podemos observar cómo es la superficie de corte. En este caso vemos que es un tumor predominantemente quístico, que es multiloculado, es decir, tiene múltiples imágenes quísticas dentro del interior de la neoplasia, y se hallan esos lóculos quísticos se hallan evacuados. No podemos observar en este caso el contenido. Entonces, ese es otro dato importante que tiene que evaluar el patólogo en el momento de que hace el corte de la pieza quirúrgica. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, de acuerdo al origen de estos tumores quísticos, van a tener un contenido que puede ir desde un contenido líquido en los tumores del epitelio superficial de tipo seroso, hasta un contenido mucoide, si se trata de un tumor del epitelio superficial mucinoso, o un contenido hemorrágico si estamos en presencia de un tumor del epitelio superficial de tipo endometroide. Entonces, ya saber que estamos en presencia de una neoplasia predominantemente quística nos va a orientar primero a que es un tumor de origen en el epitelio superficial. Segundo, al ser quístico y no ver áreas sólidos, esto nos va a orientar a que puede ser un tumor benigno. Y tercero, debiéramos poder nosotros evaluar las características del contenido de este quiste para finalmente poder orientarnos a si se trata de un tumor seroso, mucinoso o endometroide. Acá tenemos la imagen histológica de uno de los lóculos de esta neoplasia y vemos que se trata de un epitelio de tipo cilíndrico. Es un epitelio que no presenta atipía citológica, los núcleos son basales, orientados bien sobre la membrana basal, el estroma que viene por debajo de la membrana basal está intacto, y esta neoplasia tiene justamente las características de una neoplasia de tipo mucinoso, porque estas células
son de aspecto mucosecretante. Entonces, si sumamos las características de la macroscopía, que es quístico, y las características histológicas, que vemos un epitelio mucosecretor, podemos empezar a arribar a algún diagnóstico. Primero, que es un cistoadenoma. Cisto, porque recuerden que es el prefijo que se utiliza para toda neoplasia quística. Y eso ya lo podemos definir macroscópicamente. Este tumor era completamente quístico. Entonces será un cistoadenoma, porque el epitelio que estamos viendo es de tipo glandular y es benigno, entonces es un cistoadenoma. Y como es mucosecretante, podríamos llamarlo mucinoso. El diagnóstico entonces sería un cistoadenoma mucinoso simple. Otra imagen histológica que acá nos muestra nuevamente este epitelio cilíndrico con sus núcleos basales, parejos, sin pleomorfismo, sin atipía citológica y las características secretoras de este epitelio. Sabemos que los tumores mucinosos pueden ser de tipo endocervicoide, cuando el epitelio de revestimiento recuerda al epitelio endocervical, o pueden ser de tipo intestinal. En el caso del tipo intestinal debiéramos observar sobre todo células caliciformes, que no son las que vemos en este caso. Entonces, si queremos un poquitito más afinar el diagnóstico, diremos que se trata de un cistoadenoma mucinoso simple de tipo endocervical. Nuevamente, a mayor aumento, este epitelio parejo, este estroma en el cual no se observa infiltración por las células que revisten los quistes. Y también recuerden que en el caso del cistoadenoma mucinoso puede haber un porcentaje de tumores que sean bilaterales. En todos los tumores del epitelio superficial, el más frecuentemente bilateral es el cistoadenoma seroso, pero el mucinoso puede también ser bilateral casi hasta en un 20 o 30% de los casos. Entonces, es importante interrogar al ginecólogo para descartar la presencia de un tumor en el ovario contralateral. Acá tenemos una técnica de PAS, que es una técnica que tiñe los mucopolisacáridos del epitelio, y obviamente, como es un tumor mucinoso, estas células que son productoras de moco se van a teñir con esta coloración rosada o roja intensa, que va a poner en evidencia la técnica de PAS sobre las células mucosecretantes. También esto nos sirve para observar la membrana basal y percibir que esa membrana basal está intacta, es decir, el tumor es epitelial y va a estar limitado al epitelio superficial. Bueno, acá tenemos otro caso de una resección completa de un tumor ovárico. En este caso, lo que nosotros estamos observando es la superficie de corte de este tumor. Vemos que es un tumor quístico, presenta una sola cavidad quística y llama la atención el contenido dentro de esta cavidad quística, que está formado predominantemente por pelos. Hacia un extremo, en la parte inferior de la resección, se observa en general una cosa que se observa en este tipo de tumores, que es un área más engrosada, a partir de la cual surgen todo este contenido piloso. Podemos asumir, por las características brillantes y amarillentas del resto del contenido, que probablemente también esté constituido por sebo. Y después el espesor de la pared, que es un espesor delgado. Entonces, ya teniendo en presencia de este contenido, probablemente constituido por material sebáceo y pelos en un tumor quístico, lo más probable es que estemos en presencia de un teratoma. Recuerden que los teratomas también son tumores de células germinales que tienen diferenciación hacia elementos embriónicos y que son de los tumores de células germinales más frecuentes.
Acá tenemos otro ejemplo de este tipo tumoral. Nuevamente es un tumor que está hemiseccionado, pero podemos ver que es un tumor quístico que tiene contenido de pelos, tiene contenido de sebo, es dado por esa coloración amarillenta, untuosa, y acá se agrega en este caso un área más firme en la cual se observan dientes, que es otro contenido que puede ser frecuente en los teratomas. Si ustedes recuerdan lo que veíamos en el primer parcial, por definición del teratoma, es un tumor que va a poder tener componentes de las tres capas germinales. En este caso tenemos predominantemente componentes de tipo ectodérmico. Bueno, y acá vemos a mayor detalle este área más sólida que observábamos dentro de la pared tumoral, que es predominantemente quística, y en este sector vamos a encontrar el contenido de dientes, además de pelos y de material sebáceo. Lo que debe hacer el patólogo cuando encuentra un área sólida con estas características es muestrearlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los teratomas en general son maduros, esto es, que están constituidos por elementos maduros de las tres capas de células germinales. Pero como ustedes saben, los teratomas pueden contener elementos inmaduros y por lo tanto comportarse como tumores de peor pronóstico. Y estos componentes inmaduros los vamos a ir a buscar justamente en las áreas más sólidas. Por eso, ante la presencia de un sector sólido, como en este caso, el patólogo debe ir a muestrear particularmente este área para descartar la presencia de elementos inmaduros, como es el neuroepitelio, y que le va a conferir otro pronóstico a esta patología. Acá llegamos a la imagen histológica, y si nosotros no supiéramos que estamos en presencia de una neoplasia del ovario, uno podría pensar que estamos viendo una biopsia cutánea, en la cual lo que vemos acá van a ser una importante cantidad de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, un poco hiperplásicas, subyacentes a esta epidermis con queratinización de caracteres típicos. Obviamente van a ser estas glándulas y esta epidermis las que van a producir ese contenido untuoso de características particulares. En el caso del teratoma, es muy característico del teratoma, un contenido amarillento, untuoso, además de los pelos que se van a originar justamente acá, en este componente del teratoma de origen ectodérmico que es la piel. Otra imagen histológica, acá vemos nuevamente cantidad de folículos pilosos, hay glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. También se pueden observar algunos fascículos musculares correspondientes al músculo piloerector. Entonces, si nosotros tenemos estos componentes, podemos llamar a esta lesión como un teratoma quístico maduro. Otra imagen histológica, también correspondiente a áreas cutáneas, con diferenciación apocrina, algunas glándulas, todas formando parte de este teratoma quístico maduro, que hasta ahora, por lo que nosotros vemos, sería de tipo monodérmico, es decir, estaría compuesto predominantemente por componentes de una sola capa germinal, que sería el ectodermo. Otra imagen en la cual sumamos otros tipos de tejido, como es el epitelio de tipo bronquial, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, que vemos en la superficie. Hay glándulas mucosas por debajo y tenemos un fragmento correspondiente a cartílago, que probablemente sea un cartílago de tipo bronquial. Entonces ya tenemos otros elementos, siempre correspondientes en este caso a tejidos maduros, y por lo tanto el diagnóstico sigue siendo el mismo. Es un teratoma quístico maduro. Y esta imagen histológica nos está mostrando además tejido de tipo adiposo, tejido más de tipo intestinal, epitelio de tipo intestinal y algún componente también cartilaginoso
que observamos en el espesor de este tejido fibromuscular. Recuerden que para descartar la presencia de inmadurez siempre debemos buscar tejido neuroepitelial. El neuroepitelio inmaduro nos va a dar la pauta de que se trata de un teratoma inmaduro y por lo tanto con diferente pronóstico. También recuerden que dentro de los teratomas puede haber algunos que estén conformados por un solo tipo histológico, un solo tipo tisular, y el tejido que más frecuentemente encontramos en ese caso va a ser el tejido tiroideo. Entonces son teratomas monodérmicos que van a estar constituidos por un solo tejido y puede ser o tiroideo, en cuyo caso se denomina estruma ovárico, o de tumores carcinoides, que es un tumor de tipo neuroendocrino. Esos serían los más frecuentes de un solo tipo histológico. Y después también el teratoma puede presentar dentro de ese tejido maduro una transformación de tipo carcinomatosa. Por ejemplo, sobre el epitelio escamoso estratificado cutáneo se puede desarrollar un carcinoma epidermoide. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un teratoma con transformación carcinomatosa. Obviamente son muy poco frecuentes. Lo más frecuente en este tipo tumoral es que se trate de un teratoma de tipo maduro. Bueno, eso es todo por hoy, por esta clase. Cualquier duda, cualquier consulta, ya ustedes conocen mi mail y bueno, estoy a su disposición. Un saludo.